Un saludo cordial para todos y todas. Mi nombre es Cari Joana Vidal Prado. Soy estudiante de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Actualmente soy aspirante a la licenciatura en Pedagogía Infantil y finalmente soy participante del diplomado Prácticas Pedagógicas desde el Pensamiento Crítico, el cual nos ha brindado una oportunidad de un despertar hacia el pensamiento, un despertar hacia una transformación. Por tal motivo, la finalización de este diplomado da como producto un artículo reflexivo, el cual se presentará en la revista Pensamiento Crítico, primera edición, con el privilegio que nos da y que nos otorga el profesor, el maestro Roberto Santander, de poder presentar y expresar nuestros puntos de vista a través del pensamiento crítico, el cual hemos desarrollado a partir de estos encuentros. Bueno, mi artículo, el cual he creado, le he puesto por nombre El virus silencioso. Quiero iniciar explicándoles el por qué comparo una situación biológica con una situación política y social, la cual evidencio en este preciso instante o en estos precisos momentos que estamos pasando. A partir de la reflexión, el análisis y también de la indagación de diferentes documentos, diferentes textos que hacen que emerja en mí un pensamiento y que hacen que yo pueda evidenciar la carencia de justicia y de democracia que lamentablemente puedo encontrar en mi país. Entonces, según Santiago Alarcón, el cual es un biólogo del Instituto Ecológico INECOL, habla sobre que el virus es un pequeño pedazo. Escuchen bien, un pequeño pedazo. Esas son palabras claves para este artículo. Es un pequeño pedazo de ADN o ARN. ADN es ácido desoxirribonucleico o de ARN, que es un ácido ribonucleico. Otra de las cosas que me impacta o que me hace pensar sobre el modo en que funcionan los virus es que estos han evolucionado para reproducirse dentro de la célula que infectan. Esto quiere decir que ellos por sí solos no son capaces de hacerlo, porque carecen de la máquina molecular necesaria. Es ahí donde el virus tiene que resolver tres problemas. El primero es cómo reproducirse dentro de una célula infectada. Lo segundo, cómo esparcirse de un hospedador a otro. Y lo tercero, cómo evitar ser eliminado por las defensas del hospedador. Si ponemos estos mismos significados y conceptos que yo he traído sobre el virus biológico a un aspecto social y político, el cual es la intención de este artículo, pues tendría algunas semejanzas, iniciando con cómo son los virus, pequeños pedazos. Y hablamos de que la semejanza del poder hegemónico son la minoría, son pequeñas partes del pueblo. No es todo un pueblo, no es la mitad de un pueblo. La hegemonía, el poder hegemónico siempre es una parte pequeña del pueblo, igualmente como lo es el virus. Por otra parte, la evolución que ha tenido el virus y cómo hace para reproducirse dentro de las células infectadas, al igual que la ideología del opresor. El opresor infecta con su ideología sobre el miedo, la injusticia y la desigualdad y comienza a regar esa ideología de una forma que no nos estamos dando cuenta.
Una de las estrategias del virus para resolver que el hospedador no lo detecte, en este caso sería el pueblo, es reproducirse de manera silenciosa, no descubra el mal que está haciendo y no se revele, o de igual manera no piense, no actúe, no haya ningún cambio. Bueno, y ya entrando a la base de este artículo, quiero citar a uno de los grandes constructores de un pensamiento transformador, el maestro Paulo Freire, el cual cita: en verdad, lo que pretenden los opresores es transformar la mentalidad de los oprimidos y no la situación que los oprime, a fin de lograr una mejor adaptación a la situación que a la vez permita una mejor forma de dominación. Pues es realmente cierto lo que nos habla y nos afirma este gran pensador, este gran maestro, y esta historia se ha venido evidenciando durante décadas, donde la opresión ha sido el principal ADN de este virus, donde la dictadura, el régimen totalitario ha deshumanizado la sociedad, pasando por encima de su dignidad y de su libertad. Y es ahí donde comienzo a pensar y analizar cada uno de esos procesos que hemos podido evidenciar a lo largo de nuestra carrera y ahora en esta oportunidad que nos da el diplomado Pensamiento Crítico, porque comenzamos a indagar y uno comienza a curiosear, a pensar más allá y se da cuenta que verdaderamente sí hay un virus peor y que lleva muchos años debajo de nosotros, infectándonos, dañando nuestra sociedad e impidiendo que nuestro país se desarrolle. Entonces, puedo evidenciarlo a través de la historia. A partir del siglo XV, donde los colonizadores burgueses traen a la América Latina los esclavos africanos, donde los someten, donde los domestican. Entonces, a partir de ahí puedo evidenciar la opresión, el sometimiento, el totalitarismo, el capitalismo, porque trajeron esclavos a Latinoamérica para que trabajaran las tierras, para que hicieran más productivos, porque ellos no lo podían hacer por sí solos, así como no lo hace el virus, y lo que hicieron fue enriquecerse de acuerdo a la mano de obra de estos esclavos. Y a partir de ahí, ellos entendieron que era la única forma de enriquecerse, poder someter a un pueblo y que este pueblo era un pueblo para sus intereses individuales. Pero seguimos en la historia y en el siglo XVIII apareció una época llamada despotismo ilustrado, donde por primera vez se escucha el concepto llamado educación pública obligatoria, siendo nada más y nada menos que una réplica disimulada creada como estrategia del poder hegemónico para seguir con la historia de opresión que se centraba en la instrucción obligatoria, como lo veíamos anteriormente en la época de la colonización. Entonces, también podemos encontrar que en el modelo espartano, que fomentaba la disciplina, el régimen totalitario, la obediencia, a partir de toda esta historia podemos evidenciar que esto no es de ahora, que este virus no ha estado con nosotros un ratico nomás, sino que ha tenido décadas de transformación, décadas de reconstrucción, y cada vez más se evidencia menos, se percibe menos por el pueblo. Esto impide que haya un verdadero desarrollo social. Esto impide que haya justicia, equidad, democracia, que es lo que realmente anhelamos todos. De igual manera, retomo una de las citas de este gran maestro
Paulo Freire, que habla de que en verdad es una actitud ingenua esperar que las clases dominantes desarrollasen una formación o una forma de educación que permitiese a las clases dominadas percibir las injusticias sociales en forma crítica. Y es ahí donde apelo a el pensamiento crítico, donde apelo a desarraigar este virus de la opresión que impide que el pueblo se convierta en ciudadano, como lo habla nuestro maestro Roberto Santander. Porque el pensamiento de un pueblo impide que esto avance. Es un pensamiento individualista, es un pensamiento que tiene límites, pero un pensamiento crítico basado en una sociedad, basado en ciudadanos, es un pensamiento cooperativo, es un pensamiento que transforma, es un pensamiento que nos lleva a otros niveles de desarrollo, tanto individuales como comunitarios. Y eso es lo que necesita este país. Necesita un cambio, necesita algo que nos haga analizar, que nos haga pensar en que este país merece algo mejor. Y es a partir de esta cita que anteriormente mencioné que completo el título de mi artículo, El virus silencioso. ¿Por qué? Porque la clase dominante ha tratado, como les he explicado durante décadas, de callar la palabra, de callar el pensamiento, de callar la creatividad del pueblo para que no se conviertan en ciudadanos. Y es a través del manejo de la información, una de las pautas importantes en una comunidad, que las clases dominantes han impedido este desarrollo. Porque así como lo nombra este autor Ryszard Kapuscinski, que dice que cuando se descubrió que la información era un negocio, la verdad dejó de ser importante. Y es importante y trascendental tener como base en el desarrollo de un país la verdad, la justicia, la equidad. De igual manera, el manejo de los contenidos en las escuelas públicas principalmente, puesto que hay diferentes niveles de educación. Debería ser algo igualitario para todos, pero todos tenemos en cuenta que la educación privada no es igual que la educación pública, cosa que es un error que también evidenciamos en este país. De la misma forma que hay un manejo en la comunicación, en la información, también hay un manejo en la educación pública. ¿Por qué? Porque es conveniente para el poder hegemónico gobernar la mayor parte de la comunidad. Y es a partir de esa manipulación de los contenidos en la educación pública, los cuales emiten una información de sometimiento, de obediencia, de sumisión, que al mismo tiempo le hace pensar al educando que él se valoriza por sus calificaciones, que se valoriza por unas estadísticas, dando así un resultado deshumanizante de una población. Ya que, como lo afirma el autor Claudio Naranjo, una educación que busca la competencia en vez de la colaboración es el reflejo de una sociedad profundamente enferma. Y tristemente, nuestro país está profundamente enfermo. Nuestros niños y niñas de este siglo XXI que ingresan a un plantel educativo público, finalmente están contagiándose de este virus. Como dice el maestro Roberto Santander, uno identifica cuando un niño pierde su inocencia. Y no hablamos de ese fin que normalmente, o de ese concepto que normalmente tenemos de inocencia, sino que él habla del reflejo que tiene el niño cuando está fuera de la institución educativa y cuando ingresa a una institución
con un poco de deberes innecesarios, con un poco de contenidos innecesarios que hacen que sus ojitos pierdan ese color, esa inocencia que tienen. Pero entonces, si hay una cura, si hay un antídoto para este virus, claro que sí, como lo afirma este científico Albert Einstein, el cual dice que si buscas resultados diferentes, tienes que dejar de hacer lo mismo. Y es a partir de también la reflexión que nos deja Paulo Freire en el significado de la educación. La educación debe ser una praxis reflexiva, debe ser una acción del hombre sobre el mundo que lo rodea para transformarlo. Y es a partir de allí que tenemos la invitación todos nosotros como educandos y educadores a transformar la historia de nuestro país, a desarraigar la opresión, a desarraigar este virus silencioso, el cual es el dominio. No podemos permitir que sigan dominando nuestra forma de pensar, nuestra forma de hablar, teniendo en cuenta de que es una minoría la que está beneficiando de todo lo que podemos compartir. Necesitamos una sociedad colaborativa, una sociedad donde haya un sentido común, donde haya igualdad, democracia y justicia. Y termino mi reflexión con una mirada hacia la esperanza. Así como es un dicho que escuchamos en Colombia normalmente, la esperanza es lo último que se pierde. Y a partir de nosotros, de nuestra labor como maestros y maestras en este siglo 2021, tenemos la responsabilidad de ser partícipes del antídoto que merece este país. Necesitamos maestros y maestras los cuales sean capaces de fomentar el pensamiento crítico, fomentar esas habilidades para la vida, donde los estudiantes se conviertan en ciudadanos y en este proceso y en futuro podamos gozar de la justicia, de la verdadera justicia, de la democracia, de la equidad, porque todos somos iguales, somos un mismo país y merecemos ser libres del dominio. Muchas gracias.